el espacio también. Bueno, ¿cómo ha sido esa jornada? Bueno, obviamente maratónica, Claro. eh, porque estuvimos ahí cuidando los votos y con todo un operativo que, bueno, ustedes saben, lo nuestro es muy a pulmón, muy Mm, desde abajo, con fiscales voluntarios. Así que, bueno, las jornadas de elecciones son intensas, pero lo terminamos con una alegría, porque y no solo porque perdió el gobierno, lo cual ya nos claro, pone contentos, exacto. sino también porque, como vos decías, logramos retener dos bancas de la legislatura bonaerense por la tercera sección, donde hicimos una muy buena elección, quedando tercera fuerza, igual que en la primera, igual que en la capital de la provincia. Eh, y bueno, y eso se festeja, porque la verdad que es un mérito para la Sin izquierda, dudas. era una elección que estaba muy polarizada, donde primó mucho el aparato, porque también era una campaña que estaba desfinanciada, siempre solemos tener espacios publicitarios eh, reglamentados, digo, Mm. y en condiciones de relativa igualdad para las distintas fuerzas políticas. En esta elección no los hubo, es decir, partíamos de muy atrás. Y todo lo nuestro es muy desde abajo, ¿no? Nuestro voto también se caracteriza por ser un voto que no es prestado, que no es con la nariz tapada, que es un voto muy crítico, muy consciente, muy deliberado. No, a nosotros no nos suelen elegir en el cuarto oscuro, así de últimas, sino Mm. que es un voto muy, muy deliberado y que resistió esa polarización, ¿no? Vos Por sabés eso que nosotros le damos mérito. yo me tenía ese presentimiento, ¿no? Por lo que venía viendo en la campaña, en el humor social, de que la izquierda iba a ser una gran elección, como fue, porque estaba todavía ese descontento y el gobierno actual, el gobierno nacional, que venía con el discurso anticasta de romper con la política tradicional, terminó alimentando eso y siendo parte de eso, ¿no? Sin embargo, la izquierda sabemos que tiene un perfil más simple, más sencillo, más de compromiso con lo que pregona. A ver, donan su dieta, rotan las bancas, tienen proyectos de que un legislador gane como un docente. Entonces, bueno, ahí había que conocer un poco más la propuesta y creo que lo lograron en gran performance, ¿no, Ana? Sí, sí, creo que el Frente de Izquierda como opción, como alternativa, elección a elección se va consolidando, eh, consolida un piso de votos, consolida un espacio, y en la campaña electoral después lo que se refleja en el voto puede ser más o menos fiel a eso, pero en la campaña electoral vimos un espacio pero inmenso para nuestras ideas, para el diálogo, para la apertura, no solo para el voto, sino de repente gente que bueno, te dice invítame a una charla, invítame, quiero participar. Eso es muy positivo porque hay una sensación se ve también un clima de apatía, Mm, que en un sector es de bronca, pero es bueno que un sector refleje la predisposición a la participación, a la militancia, al estar activo, ¿no? claro. Y creo que el peronismo, que bueno, ahora se adjudica, ¿no? El triunfo contra el gobierno, creo que también tuvo un voto, creo que se ubicó como canal de expresión, ¿no? Claro. Por lo tanto, creo que tiene un voto que no es un voto ilusionado ni esperanzado, sino que es un voto que bueno, lo eligieron para castigar a Milei, ¿no? Por eso también nosotros hacemos el alerta y lo hacíamos incluso desde el búnker la misma noche que logramos los diputados y que ya se veía la derrota del gobierno, de que no es un cheque en blanco, ¿no? Claro. Digo porque en el búnker de Kicillof, donde lógicamente era toda alegría, desde esa misma noche llamó a pactar a Milei, ¿no? Sí, le pidió Nosotros, que se comunique. exacto, nosotros no creemos que el voto a Kicillof signifique un mandato Mm, para pactar con la ultraderecha, ¿no? Así que hacemos ese alerta también. bien. ¿En qué momento se dieron cuenta que venían bien con el tema votos, con la elección? Apenas nos pusimos en movimiento en la campaña electoral, ¿no? Nosotros hicimos una campaña que de todas formas en ningún momento fue exclusivamente campaña electoral porque el clima social está
cruzado por luchas sociales que fueron las que para nuestra lectura, las que realmente le dieron la golpiza a Milei, ¿no? Que lo fueron desgastando en la previa, los jubilados, el Garraham, el colectivo de la discapacidad, que logró algo histórico, que después de 22 años se tira bajo un veto presidencial, la universidad, bueno, diferentes procesos de lucha. Así que siempre fue combinado, ¿no? La campaña y la participación, el apoyo a las luchas. Y en todos los lugares donde llegamos había espacio para la izquierda. Claro. Vos sabés que muchas veces cuando el clima está más cerrado, Sí. la izquierda pone una mesita en cualquier centro y nunca falta, ¿viste? El que te dice, vayan a laburar. Vayan por a- ahí vos venís a trabajar la Claro. sojera por Sí, por tal abajo de cual. los pómulos y la gente hay un sector que siempre te va a decir eso. Bueno, Esta acá, vez no apareció mucho, ¿eh? Claro, bueno, de hecho, bueno, hay un claro ejemplo acá. Laura Cano venía de hacer guardia a la nota, o hoy se iba a la sesión, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Son gente de trabajo, Sí, son sí. laburantes de a pie. Se toman el bondi como nosotros, ¿no? Bueno, pero cuesta por ahí disociar al ciudadano de a pie, que los dirigentes de izquierda son como uno, ¿no? Son Sí. trabajadores. Totalmente. ¿Y eso lo vieron ahí en La Matanza? Sí, sí. Mucho espacio, mucho espacio. Esta es una campaña donde, por ejemplo, logramos, recorrimos todos los hospitales municipales. Sí. Todas las estructuras municipales suelen ser, los intendentes las suelen administrar como kioscos, ¿no? Entonces, a veces cuesta un poco ingresar porque hay un aparato clientelar que te lo impide. Y esta vez que los trabajadores están en lucha y que la izquierda venimos acompañándolos, bueno, recorrimos los hospitales, tuvimos una recepción buenísima en esos espacios, en las escuelas, en las ferias. Nadie nos revoleó con brócolis, Claro, está bien. nadie nos gritó maldades. Hay un reconocimiento a la izquierda que está en las calles y que se sabe que como valor social la izquierda no se vende, no tranza. Por eso ese voto que resistió la polarización nosotros le damos tanto mérito, ¿no? Claro. Así que, bueno, ahora se viene la elección nacional Nacional. también y hay que redoblar, pero muy contentos de la consolidación, ¿no? Del Frente de Izquierda. Se viralizó un Twitter bastante estigmatizante en las últimas horas. Ana, seguramente estás al tanto de lo que estoy hablando, esto de Sí. que cagan en un balde, que no hay caso, ¿no? Bueno, está ahí, Vicky, ¿podemos poner ese tweet de hasta Lucas José Salim? Cagan en un balde y votan a los que le roban en la cara. Son brutos, son pobres, bueno, el conurbano bonaerense en todo sentido, apoyan los curros. Bueno, a ver, es tremendo todo esto, porque, a ver, yo lo voy a leer un poco más, acá lo tengo mejor, poneme en pantalla, Vicky, porfi, porque acá lo tengo mejor al Twitter de Lucas José Salim, que dice, cagan en un balde y votan a los que les roban en la cara. Son burros, son brutos, son pobres por cómo votan, pero están acostumbrados a que el patrón político les regale una chapa y con eso les alcanza. El conurbano bonaerense es una cloaca en todo sentido. Hoy gana la casta, los medios, los curros y el choreo. Y bueno, a tomar decisiones se ha dicho. Esto es Argentina, que nunca entenderías. Les deseo a los bonaerenses el 25% de inflación, desabastecimiento, más desnutrición infantil. Me cuesta leerlo, y así la próxima emprenden a votar. El otro que habla también ahí es Miguel Bogiano. Dice, no hay caso, la gente de La Matanza ama cagar en un tacho y caminar en calles de barro. Bueno, vos sos de La Matanza. Sí. Perdón, pero no quiero dejar pasar esto, y lo quiero justamente cuestionar con vos acá. Bueno, estos empresarios, que hay varias cosas para decirles, no todas se pueden decir al aire, pero en primer lugar habría que ver que cuando los votan a ellos son los mejores y que cuando no los votan el desprecio y sale la característica de clase, ¿no? La pertenencia de clase. ¿Cómo está del voto calificado, digo? Totalmente, y habría que recordarles que es el gobierno nacional el que tiene paradas las obras públicas de cloacas, por ejemplo, Claro. y demás cuestiones que hacen a Bueno.
cómo vivimos en el conurbano, que se vive muy mal por responsabilidades compartidas de este gobierno actual y de todos los que han pasado que no resolvieron la situación, ni siendo de derecha ni teniendo un discurso más progresista. Hay que decirle también, esos empresarios seguramente emplean a gente pobre que vive en el conurbano y les pagan 2,50 mangos, porque para eso los pobres les sirven, ¿no? Para hacer plusvalía, para hacer ganancias. Entonces, bueno, son un poquito selectivos los muchachos. Claro, esto de deslegitimar el voto popular también, ¿no? Porque otro imbécil que se sumaba a este discurso es Antonio Laje ayer temprano. Y yo me ponía a pensar, digo, si hay algo que nos igualan a todos, es el voto. Porque el voto vale lo mismo el voto de este tipo que escribe esta barbaridad que el hombre que se levanta a las 4 de la mañana y va a votar. Valen lo mismo, ahí somos todos iguales. Y si me apuro un poquito, es casi antidemocrático este tipo de expresiones, ¿no? Sí, totalmente antidemocrático, hipócrita, y como te decía antes, creo que lo más esencial de estas declaraciones son el carácter de clase, ¿no? Que les salta la ficha, que bueno, que ellos están por una minoría privilegiada y que pretenden con esto de la batalla cultural, el individualismo, el sálvese quien pueda, intentan arrastrar a que las mayorías populares se coman ese discurso y cuando les dan vuelta la cara les salta el odio de clase. Creo que la gente le dijo que no a todo eso. Creo que, como te decía antes, no es un voto que esté comprometido completamente con el peronismo. Creo que es un voto bronca contra el gobierno nacional. Ajá. Y que entonces, bueno, también ahí el peronismo tiene que pensar bien qué es lo que va a hacer y si no, frente a este odio de clase que ahora salta por parte de estos empresarios, pero también por parte del gobierno nacional, que esa propia noche dijo, empezó diciendo voy a hacer autocrítica y acto seguido dijo, bueno, y voy a reafirmo el gabinete, reafirmo el rumbo político, económico, y bueno, eso es odio de clase también, porque la gente la está pasando muy mal, entonces estos empresarios también son el reflejo de eso. Yo creo que el gobierno sufrió un golpe y que hay que rematarlo en las calles, no sentarse a pactar. Bien. ¿El peronismo puede pactar? Sí, está desesperado por pactar. Axel ayer lo vi otra vez en una entrevista y reclamando que todavía no lo habían llamado, es decir, no lo quieren enfrentar a Milei en las calles. Yo creo que el peronismo también desde su búnker, con esto del pacto, le habló a los mercados, porque está claro que Milei le habla al Fondo Monetario, que le habla a estos empresarios, pero el peronismo también. El peronismo, el mensaje que dio cuando dice que Milei me llame, le dice a los mercados, yo estoy dispuesto a tranquilizar, a no hacer mucho para que la cosa no se desestabilice y llegar a 2027 la famosa tapa de Clarín cuando Alberto dice quiero el dólar a 60, ¿no? Una cuestión así más o menos, ¿no? Sí. La estrategia hay 2027 y Kicillof se postula para ser el que comande la estrategia de la burguesía de cara al 2027, poniendo hoy de lo suyo para, entre comillas, pacificar la cosa, es decir, traicionar las luchas, es decir, no hacer paro general, es decir, lo que vienen haciendo, ¿no? Okay. Ana, con relación al laburo en la legislatura bonaerense, ¿cuál sería la propuesta, digamos? ¿En qué van a enfocar su tarea legislativa? Bueno, nosotros tenemos planteos que ya venimos laburando, yo en particular desde La Matanza, y que por supuesto hay mucha expectativa de las luchas que venimos acompañando ahí, de que esas luchas también puedan llegar a la legislatura, como el caso de los municipales, que son los municipales de La Matanza, pero que son los municipales de toda la provincia, que no están en planta, que tienen salarios de indigencia y demás. Después hay cuestiones que tienen que ver con lo educativo. Bueno, yo también soy docente, conozco de cerca esa realidad. Sí. Estamos con salarios de pobreza y las escuelas están muy venidas abajo en muchos casos. Tenemos muchas necesidades que no se resuelven con reformas que piensen desde los escritorios, sino que hay que
habilitar canales democráticos, entonces vamos a tener proyectos en ese sentido, pero el tema del salario, tanto del salario docente como de todos los trabajadores estatales de la provincia y demás, nosotros el proyecto que tenemos y que vamos a llevar es sobre la base del no pago de la deuda, que nosotros lo decimos a nivel nacional, con el Fondo Monetario Internacional, se lo decimos a Milei, que sostiene este sistema basado en la deuda, en la bicicleta financiera, pero en la provincia también hay un esquema parecido, porque de esta provincia se van este año casi 2 billones en la deuda que dejó Vidal con los fondos buitres, ¿no? Y es una deuda que no llegó ni a construir hospitales, ni a construir escuelas, ni a hacer obra pública, ni nada de eso, sino que es una deuda que también se fugaron en la bicicleta financiera los amigos del macrismo. Entonces, también aplica la misma lógica que a nivel nacional, porque el esquema es el mismo, ¿no? Claro. No se paga la deuda interna por esa razón, que es la deuda con los trabajadores. Entonces, la izquierda va a llevar este planteo también, que lo venimos llevando de la mano de nuestro compañero Guillermo Pacanini y de los compañeros del Frente de Izquierda que actualmente están ejerciendo funciones, pero nosotros vamos a redoblar en este sentido porque a medida que la crisis también se agudiza, bueno, más que nunca se hace necesario demostrar que hay otro modelo posible. Claro. Y la provincia se dice opositora a Milei. Bueno, demostremos en la cancha. Totalmente. Bueno, y ahora el desafío es de octubre, ¿no? ¿Cómo se preparan para esa elección, Ana? Bueno, con entusiasmo, llegamos con un impulso que fue esta campaña rara, ¿no? Porque una elección desdoblada, primera vez, pero bueno, nos da cierto impulso por ahora seguir con la campaña nacional. En ningún momento las vimos como cosas separadas, sino que iniciamos un proceso donde dijimos, bueno, esta es una primer parada, pero esto sigue, así que estamos, no desencillamos, digamos, seguimos de largo con la campaña nacional. Y bueno, y con mucha expectativa de ir a disputar el voto para el Frente de Izquierda, que estuvo desde el primer momento enfrentando las medidas de ajuste de este gobierno, que lo estuvo enfrentando en las calles y lo estuvo enfrentando también en las bancas que hemos conquistado, y que en el Congreso también hay que hacer una evaluación porque está toda la discusión del último tiempo de los vetos presidenciales, sí. Este que se derrotó del colectivo de la discapacidad, pero bueno, ahora vence entre hoy y mañana, el gobierno puede vetar el Garraham, la ley de emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario, y no está claro qué va a hacer el Congreso. Y todas estas semanas y meses, la discusión es esa. Ya van casi 2 años de Milei y nunca se sabe qué va a hacer el Congreso, porque nunca se sabe si ese día a algunos diputados se les enfermó un familiar, se les retrasó el vuelo, ¿viste? Siempre alguna cosita pasa que los muchachos no llegan. Bueno, con la izquierda no pasa eso. Claro. Con la izquierda se sabe que vamos a votar. No somos una caja de sorpresas. Nuestro voto está asegurado en defensa de los trabajadores, de los jubilados y de todos los sectores que están luchando, porque nosotros no tenemos el mandato ni de un gobernador ni de un intendente que está jugando su propio juego. Nosotros tenemos el mandato colectivo, popular y de los intereses de nuestra clase, que es el 99% de la sociedad, ¿no? Que la está pasando mal. Así que de ahí la necesidad, me parece, de apostar a la izquierda, de que haya más diputados de izquierda en el Congreso, que no se van a vender y que no vienen con sorpresas, ¿no? Bueno, se le exigía señales al gobierno que acuse recibo al gobierno nacional, ¿no? Por este resultado adverso de las elecciones. Hay reuniones de gabinete todos los días, ¿no? Bueno, se conoce recién la noticia, Ana, de que va a haber un ministro del Interior, Lisandro Catalán. Era el segundo de Francos, de Guillermo Francos. Un hombre muy cercano a Scioli. Bueno, ¿qué nos dice eso? Bueno, Ministerio del Interior. La idea es fortalecer el lazo con los gobernadores, que de cara a las elecciones nacionales los necesitan, ¿no? Bueno, la moneda está en el aire, pero está del lado de... tienen que decidir los gobernadores qué van a hacer, ¿no?
¿De qué lado están? ¿De qué lado están? Digo, la misma pregunta que le haría yo a la CGT, ¿de qué lado están? ¿Para quién juegan? Porque insisto que para nosotros, para el Frente de Izquierda, la estrategia con un gobierno que hambreó, que recortó a jubilados, que quiso cerrar el Garrahan, que quiso desfinanciar las universidades, que le robaba a la discapacidad mientras les decía que no se merecían las pensiones, que son pensiones calculadas sobre la base misma de las jubilaciones. Claro, es decir, son pensiones que no te salvan la vida, ¿viste? Que no te cubren ni siquiera todas las necesidades que tenés de terapias y demás de las personas con discapacidad. Entonces, si ese es el gobierno que tenemos enfrente, ¿nos vamos a sentar a negociar en una mesa chica con la ultraderecha? Digo, porque incluso el peronismo en sus campañas electorales, donde agudiza la campaña del miedo, lo tildaba de fascista, ¿no? Al gobierno. Y el peronismo cree que con el fascismo nos sentamos en una mesa a discutir. No se puede. No se puede, hay que rematarlo en la calle. Hay que rematarlo en la calle a este gobierno. Entonces, ojo lo que van a hacer los gobernadores, porque tienen que definir de qué lado están. Y cuando la bronca de la gente, que va a seguir creciendo, si no cambian el rumbo, va a seguir creciendo. Basta ya contra los gobernadores también y contra los intendentes, si no demuestran que están del lado de los trabajadores. ¿Avisorás un escenario de conflicto? Sí, creo que es inevitable. Creo que ya estamos en la cocina de eso. Claro. Nosotros en la campaña vimos apatía, pero vimos también bronca. No solo indiferencia o no ganas de ir a votar, sino bronca. Eso en algún sector se canalizó por el voto, pero la gente espera resultados. Y con la estrategia del pacto, yo no sé si el rumbo cambia. Creo que se agudiza la crisis. No hay nadie que esté planteando nada opuesto por el vértice a lo que plantea el gobierno. Más bien están pensando cómo garantizan la gobernabilidad. Entonces, si esto sigue como viene, porque el gobierno perdió por las luchas, pero perdió también por la economía, de que no se llega ya no a fin de mes, sino al 15, y no solo los precarizados, los desocupados, los despedidos, los jubilados, sino también los trabajadores formales, no se llega. Si eso sigue así, bueno, es difícil que todo lo pueda canalizar las elecciones, por más de que la gente llegue al 26 de octubre, pero se está, vos lo decías, ministro del Interior, mesas de crisis, porque eso son, mesas de crisis. ¿Se llega? Son desesperados. ¿Cómo se llega? ¿No? Claro. ¿Cómo se llega? Yo creo que sí, que vamos para el conflicto. Que vamos para el conflicto y que la gente tiene derecho también a defenderse de estas medidas. Ana, te agradezco un montón. Gracias por venir, felicitaciones. Ya sabéis, tenés la puerta abierta al medio cuando gusten, me escriben y se vienen. Gracias. O hablamos por teléfono. Gracias. La próxima vez, te juro que intento agarrar el 129 anterior. No, la próxima vez un mate caliente por lo menos. Yo lo tomé todo helado, por eso... Y aún no te di ni siquiera, no me animé. Gracias. Gracias a vos. Vamos a la pausa y ya venimos.